Gracias por seguir en sintonía con nosotros. A la gente que se suscribe a nuestro canal de Una Nueva Mañana, compartan este contenido. Vamos a celebrar los 200,000 suscriptores. Motívense, no sean vagos. Eso no cuesta nada. Simplemente suscribirse estando logueado con su correo de Gmail. Decíamos antes de la pausa que nos ha caído como anillo al dedo a propósito de nuestro primer tema, hablando de la transculturización, de cómo nuestros jóvenes han sido permeados quizá por movimientos internacionales de arte, de cultura, de forma de vida, el mundo urbano, la concentración de población en el Gran Santo Domingo. Y aquí está el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Un gusto para mí estar aquí en el marco de esta gira de medios, donde estamos promoviendo la versión número 27 de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025. Un gusto estar aquí. Roberto, ¿cómo ves el tema de lo que acaba de comentarnos Colombia, que de alguna manera temas que están involucrados al arte, como es la música, muchas veces influyen en el lenguaje, en la forma de expresión, en la cultura de un país, y hemos visto con cierta preocupación la decadencia valórica que hemos tenido en República Dominicana? Quiero saber tú como ministro de Cultura, ¿qué estás haciendo o qué están realizando ustedes del Ministerio de Cultura para llevar el arte de forma gratuita al pueblo, llevar el arte donde no esté o no haya estado antes en parte de la isla de la República Dominicana? Y si estás contento y qué estás haciendo con tu puesto, ¿no?, como ministro de Cultura en República Dominicana. Mire, eso que señala Colombia no es más que un movimiento de carácter global que se viene consolidando en la medida que la tecnología hace una disrupción, genera una reconfiguración y vamos viendo ese modelo de transculturización. Pero si nos remontamos a los años 50, 60, comenzamos a recibir las primeras manifestaciones de artistas internacionales que venían a la República Dominicana. Y había una conexión con la música anglosajona, con figuras prominentes de la música iberoamericana. Claro está, cuando usted llega a un proceso de masificación de la información, como lo tenemos en este momento, que ya los seres humanos no disponen del tiempo para procesar la cantidad de información que tienen disponible diariamente, eso genera aspectos positivos y aspectos negativos. Desde el Ministerio de Cultura nosotros estamos haciendo nuestra labor de revitalizar la identidad cultural y nacional del pueblo dominicano. Yo creo que eso es importante. De ahí el gran proyecto de la regrabación del himno nacional, que acabamos de colocar a consideración de la sociedad dominicana el pasado 16 de agosto. ¿Era necesario hacerlo, Roberto? Bueno, se dan una serie de elementos, no le ha costado nada al pueblo dominicano. ¿De dónde salió la versión de los 3 millones y pico? No, lo que pasa es que esa versión es una versión distorsionada. El maestro Juan Luis Guerra, si usted tiene elementos a su favor en la República Dominicana para exportar lo mejor del país, yo creo que son elementos importantes. Juan Luis Guerra es una de las figuras prominentes del arte nacional. José Antonio Molina dirigiendo la Orquesta Sinfónica Nacional, 70 músicos, el Coro Nacional, 110 voces, el Teatro Nacional, todo dispuesto de manera honorífica. ¿Dónde ha entrado el momento o la discusión? Bueno, si nosotros tenemos todos esos elementos, lo que no tiene el Ministerio de Cultura son las cámaras para filmar un documento que registre que Juan Luis Guerra ha estado desarrollando esa labor, que el Coro Nacional ha estado ensayando, que José Antonio Molina explica cómo ha sido el proceso y darle comida y un tema logístico a gente que ha venido ensayando y que ha venido trabajando. Y los técnicos como sonidistas y demás, que hay que pagarle porque si no, no lo comen. No, esos técnicos vinieron de la mano del maestro Juan Luis Guerra, lo costeó el maestro Juan Luis Guerra, una mezcla del himno fuera del país, costeada por el maestro Juan Luis Guerra. Es un regalo al pueblo dominicano. ¿Cuánto hubiera costado? No más, no menos de 100 millones de pesos. Si lo vamos a pagar. Sí. ¿Y entonces, de dónde vino la crítica de que se estaba pagando? Lo que pasa es que todo se critica. Si lo hacemos, lo critican, y si no lo hacemos, también. Yo te felicito por haberlo hecho personalmente. Bueno, al final, ¿qué ocurre? Mire, yo le voy a poner un ejemplo. Nosotros acabamos de participar en Osaka. En Osaka en este momento se lleva, la segunda ciudad de Japón, de importancia, se lleva la Feria Universal Osaka 2025. Es una feria de 6 meses. Inició en abril y terminará el próximo mes de octubre. El pasado 23 de agosto fue el Día Nacional de la República Dominicana y constituyó un orgullo para todos los que estaban presentes en ese evento la colocación de la regrabación del himno nacional como Día Nacional de la República Dominicana. Allá en Japón. Allá en Japón. Las manifestaciones artísticas y culturales alrededor de la esencia dominicana. Entonces, desde el Ministerio de Cultura, contestando la primera pregunta,
nosotros estamos ocupando plazas, parques, llevando la música dominicana, la esencia dominicana. Este sábado 6, en el Parque Central de Puerto Plata, con la presencia del presidente Luis Abinader, tendremos un concierto gratuito de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, con música netamente dominicana, promoviendo lo que nosotros somos. Pero ya hemos llevado ese concierto a Sosúa, lo hemos llevado a Moca, lo hemos llevado a Baní, lo hemos llevado a Cotuí, lo hemos llevado a muchos lugares, y la idea es seguir trabajando en ese sentido. ¿Y la reacción de la gente, Roberto? Extraordinaria. El próximo sábado 13, y esto es importante también, vamos a inaugurar en Puerto Plata la primera escuela de música típica, Rafaelito Román. Porque en esos lugares donde la música típica juega un rol fundamental, tenemos que generar también los espacios para la sucesión de una generación a otra de esos ritmos. Hoy tenemos ¿Qué costo tiene para el niño o el joven? No, eso lo estamos haciendo. Como hay una inyección del Estado, el costo es mínimo. Creo que son unos 100 pesos, una cosa así. Simbólico. Es un tema simbólico, pero el Estado se encarga porque nosotros colocamos los profesores y tenemos un acompañamiento ahí para todo eso. ¿Solo Puerto Plata o puede llegar a San Juan? No, la idea, para allá. La idea, yo estaba, el pasado viernes yo estuve en El Cercado, estuve en Vallejuelo, ya he visitado Las Matas. En Las Matas vamos a tener, y estamos trabajando ya, una escuela de Bellas Artes. No, pero pongo en San Juan, que los materos dicen que no son de San Juan. No, lo que pasa es que en San Juan tenemos, a través de la escuela tenemos una escuela de Bellas Artes. No, yo digo de la música típica. O sí, sea, lo que pasa es que nosotros hemos iniciado en Puerto Plata y vamos a continuar, tengo que ser honesto, vamos a continuar por la línea noroeste. Yo sabía. No. No hay suerte. No, claro que sí. Porque nosotros estamos trabajando, en el caso de San Juan, estamos trabajando con la formación artística a través de las escuelas de Bellas Artes en las 4 modalidades. Hablamos de danza, música, artes escénicas y artes visuales. Y eso lo estamos, bueno, estoy hablando un poco de todo, pero originalmente el tema de la culturización lo estamos abordando. Ministro, en esa misma línea, ya que menciona lugares turísticos como Puerto Plata y Sosúa, ¿qué está haciendo el Ministerio de Cultura para trabajar la parte turística, lo que es sol y playa, para que las personas que vengan de otros países también conozcan de la cultura dominicana? Mire, yo quiero hacer una parada aquí y detenerme en un esfuerzo que para nosotros es fundamental, y es la formación artística. Voy a llegar donde usted me dice. ¿Por qué? Porque nosotros abrimos ya una escuela de Bellas Artes que está funcionando con más de 80 estudiantes en Las Terrenas. ¿Por qué una escuela de Bellas Artes en Las Terrenas? Porque hay una dinámica turística que demanda la participación y la integración de dominicanos en las áreas de los hoteles, tanto para la pintura, para el canto, para el baile, para ejecutar un instrumento y demás. Y hay una fuente extraordinaria para el trabajo de los nuestros en esos lugares. Por tanto, nosotros tenemos un plan de ir a esas zonas turísticas de la República Dominicana y dotar de esos espacios de formación artística para los nuestros. El caso de Pedernales, como se viene haciendo una inversión importante, queremos que sean los lugareños de Pedernales que ocupen los puestos de trabajo en los hoteles que se están levantando ahí. Entonces, eso tiene un criterio en ese orden. En otro punto de vista, tenemos una relación muy armoniosa y muy estrecha con el Ministerio de Turismo, y estamos trabajando en eso que se define como el turismo cultural. Es determinante crear una mejor experiencia para el visitante. No solamente es el sol en la playa, son los paisajes extraordinarios que tenemos en la República Dominicana, sino que se ha confirmado a través de estudios que ya el turista anda buscando una experiencia, y la manera de construir esa experiencia es sobre la base cultural, y estamos trabajando en ese sentido en distintas zonas del país para dotar de aspectos mucho más importantes, más atrayentes hacia los turistas, y eso pasa evidentemente por una acción de carácter cultural e histórico. Eso está excelente. Bueno, adelante. No. Bueno, está bien. Está excelente, me parece muy bien estas iniciativas que está tomando el Ministerio de Cultura. Ahora, recientemente nosotros hemos estado hablando de una situación que se dio en Villarriba, en Villa González. Villa González, exacto, con una joven que fue, según se dice, víctima del abuso sexual de 6 jóvenes. Y ya Nelson hablaba del tema de la transculturización.
para que este tipo de prácticas no se den con más frecuencia, como hemos estado viendo. Inclusive, hoy estábamos hablando de una fiesta que se hizo en la zona colonial recientemente, por lo cual detuvieron a varios jóvenes. Hay gente que dice, este tipo de actividades no son propias de la República Dominicana. En voz de Botello, ¿qué está pasando Exacto. aquí? ¿Qué medidas pudiese estar tomando el Ministerio de Cultura para contrarrestar que este tipo de actividades se sigan dando en nuestro país? Mire, nosotros tenemos que sembrar en nuevas generaciones. Por eso yo insisto tanto en la formación artística. Se ha comprobado científicamente que aquel niño que estudia música, probablemente en un 2% termina dedicándose a la música. Pero ¿qué ocurre? Que a través de ese estudio va formando una personalidad de mucho más enfoque y disciplina. Nosotros necesitamos una sociedad mucho más disciplinada y ordenada. Y la manera de hacerlo de una u otra manera es a través de esas modalidades que están científicamente comprobadas. Tenemos una relación muy armoniosa con el Ministerio de Educación por igual. Yo formo parte del Consejo Nacional de Educación y estamos trabajando en un piloto que nos permita la inserción en la escuela pública de escuelas de bellas artes en la modalidad de tanda extendida. Tenemos 86 liceos con la modalidad en artes, pero son insuficientes para el nivel de demanda nacional. Desde el punto de vista de la cultura, bueno, nosotros insistimos también en un llamado a través de nuestra iniciativa El Poder de las Buenas Palabras, porque sentimos que desde la sociedad, desde los medios de comunicación, desde el hogar, los ciudadanos están a nivel de un tono, ¿no? Se le está metiendo al bloque. No, desproporcionado. No es Me posible. gusta eso, el poder de las buenas palabras. Nosotros lo estamos llevando, hemos iniciado un ciclo de charlas y de conversaciones a las distintas universidades, lo estamos incorporando, se va a incorporar a través de la escuela pública, los colegios privados, lo estamos llevando también en conversaciones a las grandes empresas del país, porque uno siente un nivel de intolerancia en la sociedad que debe llamarnos a reflexión. No es posible que dos conciudadanos peleando por un turno en una estación de combustible terminen comprometiendo su vida. Y lo del Picapollo, Roberto, 4 muertos. Sí, por eso. O sea, es un nivel de intolerancia, pero no es exclusivo de la República Dominicana. Eso tiene un carácter global. ¿Qué involucra a nivel de medios digitales? A propósito que la Dirección de Espectáculos Públicos está debajo del Ministerio de Cultura y dicen que eso fue un invento de Trujillo, que eso no es legal, que está haciendo la Comisión de Espectáculos Públicos, que desde que Alvarito oficializó los San Antonios en medios masivos como la emisora donde él estaba, ya cualquiera dice cualquier cosa. ¿Cuál es el verdadero rango de acción del Ministerio de Cultura para que las buenas palabras estén en los medios de comunicación? Bueno, nosotros tenemos verdaderamente dentro de la configuración, tenemos la adscripción de la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía. Eso está ahí. El presidente Abinader acaba de designar a José Antonio Aybar. Se está haciendo una reconfiguración de la comisión. Hay que significar que la legislación que la soporta es una legislación anticuada, lastimosamente. Antiquísima. Antiquísima. No se corresponde con la realidad del siglo XXI, ni con lo que estamos viendo. No habla de medios digitales. No hay una legislación suficientemente robusta como para dar respuesta. Ahora, estamos en una labor de acompañamiento y de crear conciencia. Yo creo que nosotros debemos insistir en estos temas. El poder de las buenas palabras busca eso, que eso se coloque en la agenda pública, que lo podamos abordar. Aquí hay un componente, y ustedes de una u otra manera son parte, como tienen una concepción multimedia bastante amplia, porque lo pueden ver en las redes, lo pueden ver en la televisión. Lo pueden, contenido de alta calidad. Sí, pero están monetizándolo. Entonces, en el caso de ustedes, tienen formación, se preparan, están debidamente documentados para abordar los temas, para fijar posiciones públicas. Eso está muy bien. Pero el que no tiene esa base de educación, bueno, se agarra de lo que tiene. Y como el objetivo es económico y yo lo que quiero es viralizar un material para que me paguen por eso, bueno, yo hago lo que tengo que hacer, o hago lo que sea, o lo que tengo a mano. Roberto, entonces, ahí comienzan las dificultades. Roberto, cuando iniciaste respondiéndole a Colombia sobre la transculturización, hiciste una descripción conceptual muy buena, muy sostenida y muy coherente. Te confieso que me sorprendió, era acostumbrado a Roberto de la televisión, pero me pareció muy interesante y entonces me lleva a preguntarte cuáles son las megas tendencias que tú sigues de la cultura y cuáles son los ejes en los que basa tu gestión
para esto que expones con mucha precisión. O sea, sí, mire, hay 5 ejes fundamentales que nosotros estamos trabajando en el Ministerio de Cultura como un plan estratégico de desarrollo. Primer pilar, hablamos de la preservación del patrimonio material e inmaterial del pueblo dominicano. Es la historia. Sí. Nuestro patrimonio. Eso te lleva a la identidad. Lógico. Entonces, con la preservación del patrimonio, tenemos patrimonio material, tenemos edificaciones, tenemos lugares que son muy emblemáticos, que comprometen la historia de nuestra nación antes de ser una república libre, soberana e independiente y con posterioridad a ella. Eso nos lleva al segundo pilar, que es la revitalización de la identidad cultural, los elementos de las tradiciones y los elementos distintivos. Lo vamos encontrando en distintas regiones y van siendo distintos de un lugar a otro en el país. Como tercer elemento para nosotros fundamental es la estimulación de las industrias culturales y creativas. En los actuales momentos corremos con Promipyme el primer ciclo de préstamos en el país para la industria cultural y creativa. Es un primer ciclo de préstamo de 500 millones, lo estamos evaluando, estamos en una fase como un piloto, son los primeros 500 millones. ¿Y cuáles son las...? Pueden acogerse cualquier manifestación artística y cultural. Eso va desde la fotografía, la gastronomía, el cine, la literatura, la música, las artes escénicas, las artes visuales. El 1 mensual pueden acceder hasta 7, 8 millones de pesos. A sola firma. Y pueden, y ahí voy, con una gracia de hasta 90 días para iniciar el pago en la primera cuota. Prepárame los papeles, Roby, sí, que vamos. Claro, que nosotros ya hemos recibido más de 150 solicitudes y ya se han ejecutado a través de Promipyme cerca de unos 40 préstamos. La idea es el tercer eje. Ese es el tercer eje de estimulación a las industrias culturales y creativas, porque tenemos, y nos hemos encontrado en nuestro recorrido por todo el país, que hay buenas ideas, hay buenos emprendimientos, pero le hace falta orden, le hace falta formalización. Y entonces la actividad cultural tiene la capacidad para generar movilidad social, crecimiento y desarrollo económico. Y para nosotros ese es un eje importante. El cuarto pilar, la formación artística, que he hecho mención a través de las escuelas de bellas artes, y también nuestras alianzas internacionales. Encontré en el ministerio un acuerdo con Berklee College of Music, que es una prestigiosa universidad de Estados Unidos en materia musical, y hemos hecho un nuevo convenio incorporando la modalidad online para los estudiantes dominicanos. Eso va a permitir que aquellos que no tengan la capacidad de instalarse en los Estados Unidos... Juan Luis Guerra. Michael Camilo, El Prodigio, ya hay varios dominicanos graduados ahí. El próximo día 21, en la Universidad de Berkeley, tendremos también un concierto de música dominicana con la presencia del presidente Luis Abinader. Berkeley ha cedido ese espacio, un espacio de su universidad para que eso sea posible. En ese orden, el quinto y último pilar, hablamos de la descentralización de la actividad cultural. Descentralización. Claro, históricamente hemos tenido una concentración de la actividad cultural en Santo Domingo y Santiago. Los grandes teatros están aquí, las grandes salas de exposiciones. Y en San Juan nada. Claro, o poco. Y en ese, ya he venido 3 veces a San Juan y tengo 6 meses en el cargo, para que tú sepas que lo importante que para nosotros es desarrollar el sur desde el punto de vista cultural. Entonces, la descentralización de la cultura nos lleva a democratizar el ejercicio y a proyectar internacionalmente en semanas dominicanas, en festivales de cine, en festivales musicales, en ferias de libro, y todos esos elementos que hacen... Porque hay continuidad, porque va a Colombia y eso. Hay un seguimiento de lo que es el aporte que hace la cultura al Producto Interno Bruto. ¿Usted le han dado seguimiento? Sí, por supuesto. Se han hecho estudios. Recién, bueno, un par de meses antes de nuestra llegada, se había completado un primer trabajo junto al Banco Central como una manera de nosotros medir el impacto. Estamos también con el Ministerio de Hacienda y Economía dándole un seguimiento a todo eso, porque para nosotros es muy importante tener en números cuál es el impacto real a la economía de todas las manifestaciones culturales del país. Yo quiero, antes de pasar con los demás, a propósito de la experiencia No se improvisa, de los 5 ejes que te ha sacado Freddy, 2 preocupaciones puntuales como documentalista en temas culturales. Primero, el tema de la música. Nosotros tenemos emisoras estatales que muchos de los maestros del merengue, lastimosamente algunas emisoras también en manos de merengueros o estuvieron en manos de merengueros, y el merengue brilla por su ausencia. No podemos obligar a los empresarios a poner merengue, pero yo pienso que como una
como una cuestión de seguridad estatal, yo creo, a propósito de lo que tú dices de conservar nuestra identidad, y dado que casi todos nuestros merengueros son abuelos, no estoy diciendo nada con esto, o sea, ¿qué hacer para que nosotros podamos tener presencia como una necesidad nacional del merengue en medios masivos, aún en medios que son estatales, ya sea porque fueron captados por quiebra de bancos, en fin? Y digo emisoras, pero puede ser medios en general. Y a propósito de cuidar la identidad cultural y lo que decía Alba del tema turístico, es una queja que yo siempre he expresado, que en muchos puntos turísticos, verbigracia a la zona colonial, los maestros, la gente cree que se lleva obra de arte de maestros dominicanos y son de maestros haitianos, muy buenos, pero no es plástica dominicana. Cuando cultura entra a proteger y a cuidar, todos tenemos libertad de expresión, pero no es posible que el 95% de las obras de arte que la gente se lleva para los países sea de haitianos y no de dominicanos. Bueno, hay dos preguntas. De cuidado de nuestras Perfecto. raíces. ¿Qué quiere que te conteste primero? Las dos, yo espero. Mira, realmente en lo concerniente a la música, no podemos exigirle a una emisora de radio, colócame merengue o coloca bachata. Tiene que existir también una conexión del género con nuevas generaciones. Es un tema difícil de abordar porque cuando usted descompone el tema del merengue, en sí el género no tiene ninguna dificultad. El pasado año, el tema más sonado en toda Latinoamérica, en toda República Dominicana, en el Estados Unidos hispanoparlante, en Europa, en España, fue un merengue de Karol G. Sí. No es un problema del género. Y Bad Bunny también hizo merengue. No es un problema del género esencialmente, es un tema de que los exponentes necesitan una renovación y usted quizás decantarse por el merengue y no por otro género. Pero nosotros estamos trabajando de la mano con un grupo de artistas dominicanos y también con las comisiones, tanto del Senado de la República, las comisiones de cultura del Senado de la República, que la preside Carlos Gómez y Franklin Romero, y en la Cámara de Diputados el diputado Jorge Caboli. Nosotros estamos trabajando en una ley de música. Primero, definir qué es música dominicana, para que el Estado pueda proteger y estimular a aquellos que decidan grabar merengue, decidan grabar bachata, estimular quizás algunas emisoras de radio a que toquen el tema. Es un tema de estimulación, no es un tema de combinarlo y de obligarlo a que eso ocurra. Y es una manera, a través de una legislación, de proteger el patrimonio cultural inmaterial ya reconocido ante la UNESCO, como lo representa el merengue y la bachata. Ese es un trabajo que estamos desarrollando y sería una vía para la preservación de esos géneros. Yo creo que ese es el primer elemento. ¿Cómo se puede incentivar? Por ejemplo, las emisoras que pongan más merengue y bachata, le colocamos publicidad. Tener una condición especial, o sea, un monitoreo por tantas horas, podrían tener algún beneficio adicional del Estado. O sea, estamos estudiando las alternativas y las opciones, porque esa sería la forma mucho más expedita y más efectiva para nosotros preservar los géneros dominicanos y la música dominicana. Claro, y es aterrizarlo a algo que es posible. Lo demás es una utopía, hay que ponerla porque sí, porque la dominicanidad, eso lastimosamente, cuando usted lo lleva al plano de un negocio privado, no aplica. Entonces, el segundo elemento, cuando nosotros hablamos de formalizar la industria cultural, hablamos de la artesanía, hablamos de las artes visuales, de las artes escénicas, de toda la representación artística en el país. No es posible que nosotros tengamos grandes artesanos, pero que no estén lo suficientemente formalizados y también no estén lo suficientemente tecnificados para competir con la artesanía importada. Entonces, ese es un trabajo que nosotros estamos haciendo. Ya yo tuve un primer encuentro nacional con los gestores culturales en materia de artesanía. Estamos trabajando de la mano. Tendremos una gran feria artesanal en el mes de diciembre. Y estamos dándole capacitaciones en ese sentido. Cuando hablamos de la formalización, no solamente es prestarle a un gestor cultural, sino orientarlo financieramente para que la idea que tenga pueda germinar. No es lo mismo un pequeño empresario de vocación cultural que esté en la informalidad a uno que tenga un acompañamiento y que tenga una concepción financiera y administrativa
mucho más importante. Entonces, eso ayudaría también Colombia a que el artista dominicano, al tener mayor capacidad para tomar un préstamo, para ampliar su negocio, para desarrollar su iniciativa, nosotros podríamos estar en mejor condición para competir, pero compitiendo desde la informalidad se hace muy cuesta arriba, ¿Y muy difícil. qué tal una exposición? Yo le voy a poner un ejemplo. Me decía un amigo empresario del este del país que compra mucha artesanía. Me dice, mira, yo estoy muy alineado con lo que tú dices desde el Ministerio de Cultura, pero a nosotros se nos complica por el nivel de informalidad. ¿Cómo le compro? ¿A quién le compro? Y estamos trabajando en eso. El componente de la formalidad es más importante de lo que mucha gente piensa. Entonces, el problema es que es una concepción, un prejuicio, ¿no?, que existe. Es que si yo me formalizo, es que voy a pagar más impuestos. Pero usted no se da cuenta que en la informalidad probablemente esté pagando más y no tiene acceso a nada. Y no cuenta los fines de un negocio formal o con el Estado o con entidades importantes que tienen capacidad de compra de esos materiales. Entonces, estamos trabajando de la mano en ese sentido. Estaba sin una cabeza y duró durante unos meses la unidad viceministerial de Industrias Culturales. Hoy está Alicia Baroni y estamos trabajando con un equipo dándole mucha fortaleza a eso. Por eso lo tenemos como un eje fundamental. Sí. Robertico, mira, quería hacerte una pregunta que va más en el plano personal. Yo te decía cuando te sentaste de que mi papá te conoce desde muy bebé porque tu papá lo llevaba al Centro Metalúrgico La Señal y papi hacía el esqueleto de todos los elementos del concurso. 27 Pro 358. Sí, me y acuerdo. tú ibas mucho al taller, tu papá tenía un auto blanco, un Capri Classic, creo, Chevrolet. Las cosas de Robertico. No, era un Cadillac. Un Cadillac del 90. Sí, me acuerdo, era para esos años. Bueno, ¿y por qué te hago el comentario? Porque quienes te conocen de niño saben que tienes un gran corazón, todas tus películas son pro familia, te encantan los niños. Y hace 2 meses hubo un suceso un video que se hizo viral, donde tú hacías como un gesto que no saludaba a unos niños. Pero es importante eso, es importante. Entonces, eso, yo quiero que de cara a la audiencia, porque tú hablabas de la viralidad, claro. Y siento que ahí hubo maldad, no sé quién fue que patrocinó ese video, pero quiero que aproveche nuestra audiencia de más de 2 millones de personas para que quienes te conocemos desde otros ámbitos sabemos quién tú eres. ¿Quién diablo hizo ese video y por qué apareciste en un momento como grosero? Y que no es la primera vez que se le montan campañas de ese tipo. Que dicen tipo. que Robertico es arrogante, que no se puede hablar con él, etc. Lo primero es que ese material se produce en la provincia de Independencia. Yo como ministro de Cultura a Independencia en 6 meses he ido 3 veces. Eso para empezar. O sea, tenemos nosotros del ministerio la intención de trabajar la cultura. Y hay un plan que es el Plan Frontera alineado a las 7 provincias del cordón fronterizo que le estamos dando priorización también. Decían en el video que yo me desmontaba y no saludaba al senador Dagoberto Rodríguez Adame. Pero ¿qué ocurre? Que cuando me toman ese video es la 5ª actividad en el día. Yo vengo con Dagoberto desde hace 2 horas. Entonces no puedo saludarlo cada vez que me desmonto, porque ya tenemos 2 horas juntos. Y hemos hablado 70 veces. Como la entrada en el show del mediodía, que tú estás fuera con la gente, pero cuando entra en cámara... Hay que saludarlo otra vez. Pero esa es la 5ª actividad. No puedo saludarlo. Ese es el primer elemento. Lo segundo es que dicen que duré 29 segundos en el lugar. Y yo entro al lugar y tengo una reunión en el lugar. Duro más de 15 minutos en el lugar. Y me reúno y la solicitud es, la que me hacen, que podamos construirle un cerco al área porque en esa zona, cuando llueve, se llena de chivos. Ya. Y cuando los chivos hacen sus necesidades, se van, se queda el mal olor y es imposible dar la clase. Óigame la solicitud que me hacen. Mi reacción... Quien pone a tocar a los niños, de una u otra manera soy yo que los motivo. ¿Qué van a hacer? Los niños comienzan a tocar. Mi reacción tampoco es a los niños. Es a un miembro del equipo nuestro, porque yo lo que digo es que no hay condiciones en ese lugar para que los niños reciban la docencia, porque la estructura metálica, un zinc, el calor es insoportable. Y el hedor de lo que dejan los chivos. No, pero los chivos no habían ido ahí. Los chivos no habían ido. Pero el contexto completo es ese. Que él entró
y puso mala cara y a los 29 segundos se fue. No, tú me editaste el video, me pusiste a entrar y después me pusiste a salir. No estás viendo con quién yo estoy interactuando y cuál es la motivación. Por eso hablo de las distorsiones, todo este componente de posverdad y demás. Yo creo que nos está llevando a una situación difícil. Cuando hablaba de la regrabación del himno, estamos sometidos a una situación. Hay una agenda contra ti, Roberto. No es un tema de agenda. Tiene un swing tema... presidencial, No, Robertico, y Roberto, hay que hacer la campaña. No, al final es una distorsión y lo vamos viendo en todas partes. Roberto, la entrevista al ministro de Cultura ha salido muy buena. O sea, pasaste con notas excelentes, el ministro de Cultura, pero resulta que Colombia tiene una plataforma que se llama Los Presidenciables, que tengo el honor de participar con él. Y entonces necesitamos siempre estar cerca ¿Qué necesitamos? Los ¿Qué presidenciables. Yo tengo muchos amigos que tienen... Originalmente hiciste algunos amagos para participar como precandidato en este proceso electoral. Que yo hice unos amagos. Lo hizo. Sí, Pues si tú estás en la posverdad también. Nunca. Entonces, pero sin embargo... Yo fui que dije que él tiene swing, es un hay programa de equipo- altanto. Colombia te tiene entre los presidenciables. Bueno, ella porque es mi amiga Y de yo estoy, muchos de- y años, yo me tiene estoy de- cariño. yo estoy de acuerdo con ella, que estás entre la gente que tiene posibilidades. Ahora, en un momento determinado se ha hablado de que vas a conformar un equipo para el 2032. Está ahí, ¿verdad? No. Para un En el 2032 que tienes una Freddy. aspiración. Que si tú estás arretando para el 32. Estás Mire, Freddy Colombia. que sea esta plataforma donde... Que dé la lances- primicia, dé dice la, Freddy. la primicia de tu Mire, yo creo que lo he potencialidad dicho, como precandidato. Ya no estamos con el ministro de Sí. Cultura, estamos con Roberto Ángel, Mire, el líder político. yo tengo una clara comprensión de los procesos políticos, o trato de comprenderlos, de la realidad dominicana, la realidad del PRM y la realidad del sistema en sentido general. Yo creo que nosotros tenemos que abocar nuestros esfuerzos ahora en trabajar desde el gobierno de la República Dominicana para seguirle presentando resultados a la sociedad dominicana. Nosotros tenemos un mandato el próximo año 2026 de la renovación partidaria, desde el presidente del partido, secretario, secretaria general, un secretario o secretaria nacional de organización, la dirección ejecutiva, que es el máximo organismo del partido, y eso se extiende por todo el país. Yo creo que eso va primero. Luego ¿Irías como secretario general? Iríamos, yo procuro mantener mi espacio en la dirección ejecutiva del partido. Llegado el momento, si hay una condición para eso, bueno, pues con muchísimo gusto me gustaría seguir formando parte de ese organismo de dirección del partido. En el 2027, bueno, la escogencia de los candidatos en todos los niveles de elección, pero para todo eso falta mucho. Pero Yo hay que creo- irse poniendo adelante yo creo y que amarrando lo más- la chiva, yo creo dice que- Hipólito. Yo creo que lo más importante es seguirle presentando resultados a la gente desde un servicio honesto, serio, transparente, eficiente. Porque al final, sea un compañero o una compañera, el candidato o la candidata en el 2028, la campaña tendríamos necesariamente que estructurarla sobre la base de los dos periodos constitucionales del presidente Abinader y del PRM. Entonces, si nosotros nos descuidamos en esa labor y en ese propósito, no seríamos del todo efectivos de cara al 28. Y una de mis grandes aspiraciones es que el PRM pueda seguir dirigiendo la República Dominicana más allá de este periodo presidencial. ¿Estás contento con tu gestión? Bueno, estoy satisfecho, pero siempre podemos hacer más, podemos dar más, podemos dar la Siempre- milla siempre extra, hay- siempre se puede mejorar, siempre podemos hacer más cosas. Yo tengo dos preguntas Sí. que hacerle. Antes de que te corten, Nico. Exacto. La primera es, nosotros tenemos una cultura, una historia que es muy rica. Entonces, pero yo sé que hay muchos jóvenes que la desconocen. Sí. Y yo mismo le puedo testificar que había muchas cosas que desconocía y que fui investigando y me he topado también en internet con muchas cosas que yo decía, oye, pero esto sucedió de esta manera. O sea, ¿cómo es posible que nosotros no le estemos sacando el provecho que amerita? Lo digo porque, por ejemplo, hay culturas como la nórdica, está la mitología nórdica, la mitología griega, que son datos que uno investiga y que son muy interesantes. Pero asimismo nosotros tenemos una historia que no son mitos, son realidades, pero también tenemos mitos. Entonces toda esa cosa se pudiese potencializar para que la gente esté más cerca de su cultura. Esa es una pregunta. ¿Qué están haciendo en torno a eso? Y la segunda que quiero hacerle,
¿cómo está su relación con la diva Milagros Germán? ¿Y qué le parecen las declaraciones que ella dio recientemente inaugurando su regreso a la televisión dominicana? ¿Qué le contesto primero? Son dos preguntas distintas. Ustedes son gente del humor, los dos. Vamos a dejar el saborcito para el final. Respóndeme lo de la historia. Es cierto, hay un valor histórico importante que tiene la sociedad dominicana, muy rico. Nosotros estamos trabajando un proyecto a través de la Dirección General de Cine. Estamos buscando la viabilidad para poderlo materializar, porque la propia ley de cine, como está contenida, no lo permite. Okay. Y es generar... construir, ¿no?, la historia fílmica dominicana. Comenzar ese modelo y ese proyecto con eventos importantes en la historia dominicana y que sean documentos fílmicos del Estado dominicano, que podamos colocar en las escuelas, que podamos colocar en las universidades, en los parques, y que pueda eso, de una u otra manera, conectar a las nuevas generaciones con aspectos fundamentales de la historia dominicana. Aspectos de la independencia o aspectos del tema de la colonización, sí, o la restauración de la república. Eso podríamos discutir por dónde empezarlo, pero yo creo que son elementos, lo vemos en Estados Unidos, por todos esos streaming, a usted le colocan la historia norteamericana y se la ponen de todas las formas posibles, como una manera de que usted la pueda digerir. Entonces yo creo que también debemos conectar para que la historia sea un poco más atractiva, contarla a las nuevas generaciones que a través de estos dispositivos puedan descargarla en YouTube o puedan verla quizás en una pantalla de cine. Entonces, ese es un trabajo que se enmarca dentro de las ideas que tenemos de cara al próximo año para ver cómo nosotros lo estructuramos. ¿Por qué estamos haciendo una evaluación? Porque la ley de cine le otorga la titularidad a los productores. Aquí lo que nosotros buscamos es que la titularidad de eso sea del Estado. Okay. Y como no tenemos una ley en ese sentido, estamos buscando la alternativa para que una vez eso pueda desarrollarse en un concurso para guionistas, en un concurso para directores y que puedan montarse, ¿no?, toda la estructura técnica alrededor de un propósito que le quede al Estado dominicano y que el Estado pueda exhibir en determinados escenarios. Hay algunos esfuerzos que la televisión pública ha estado haciendo, unos animados de los trinitarios y otras iniciativas que yo creo que son importantes en ese sentido, pero concuerdo con usted. Yo creo que es fundamental explotar los valores históricos que tiene la sociedad dominicana, que son muchos y muy diversos. Sí. Entonces lo de la diva. El sabor. Lo único que yo tengo, y lo he dicho en otras ocasiones, lo único que yo tengo que decir de Milagros Germán y de su familia es que yo le profeso un gran respeto, un gran cariño y una admiración profunda. Y que le auguro el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de su programa de televisión. Es lo único que tengo que decir. Ministro. Es prerrogativa del presidente a quien pone como ministro en el momento. Además, todo el que está en estos ambientes de gobierno sabe que yo no iba al Ministerio de Cultura. Entonces ya ¿a dónde era que tú ibas? Para otro lugar. Entonces la discusión se queda ahí. Ministro, ya hemos hablado de música, estuvimos hablando ahora de cine, pero me gustaría también saber qué se está haciendo con el tema de los museos aquí en la República Dominicana. Claro, usted visita a un país, España, visita a Francia, visita a Estados Unidos, y la gente va mucho a los museos. Sin embargo, sus ciudadanos, nosotros no tenemos esa cultura. Hay mucha gente que no va a los museos, las escuelas han dejado de llevar a los estudiantes a los museos. ¿Qué está haciendo cultura para que se promueva tanto adentro como afuera? Y en la misma línea también que nos hable sobre la Feria del Libro. Muy bien, muchas gracias. Mire, la Dirección General de Museos es un organismo adscrito al Ministerio de Cultura de la República Dominicana. En la actualidad, en estos años de gobierno del presidente Luis Abinader, hemos establecido o restablecido el circuito público de museos. En la actualidad tenemos 19 museos privados y 14 museos públicos. Pero todos están enlazados en la red de la Dirección General de Museos. Por tanto, el país cuenta con una red de 35 museos en distintos puntos del país. Se han estado mejorando la museografía, todo el ambiente alrededor de los museos para que el acceso sea mucho más confortable. Estamos trabajando con el Ministerio de Obras Públicas porque tenemos algunos accesos difíciles en algunos puntos del país. Estamos mejorando los accesos también para que esos puntos culturales y museográficos del país puedan tener y contar con un mayor número de visitantes. Estamos trabajando aceleradamente en eso. Ayer tuvimos una sesión del Consejo Nacional de Cultura hablando sobre esos aspectos para mejorar también la financiación de los propios y la sostenibilidad financiera de los museos, generar
mayores espacios porque también hay una solicitud de la sociedad dominicana en muchos lugares de aperturar nuevos museos. Tú me permites un de orden, ya que hablaste de financiamiento. Yo tengo la impresión que he tenido acercamiento en otras gestiones del Ministerio de Cultura, como que el Ministerio de Cultura no tiene cuarto, no tiene presupuesto, no tiene dinero, es la cenicienta. ¿Cuál es el presupuesto? Yo siempre he dicho, ¿por qué no se le da del 4% de la educación, que no encuentran cómo gastarlo? Porque para mí cultura, no sé si es por mi dolor de lo que yo he sufrido haciendo trabajos culturales y de dividir una isla con un país como Haití, que es muy diferente a nosotros y que cada vez son más y que cada vez están más en República Dominicana. ¿Cuál es el presupuesto? O sea, todo eso que tú dices se hace con dinero. ¿Te han dado a ti alguna partida extra? ¿Tú sabes más rendir los chelitos que otros no lo hicieron? ¿Cómo es el tema económico para todo eso que tú estás diciendo? Miren, hay una realidad. Los presupuestos siempre resultan insuficientes, no solo en el Ministerio de Cultura, sino en cualquier entidad. Menos en educación, Roberto. Bueno, ahí sobra. El nivel de demanda... No ejecutan lo que tienen asignado. Pero yo creo que ahí se ha acelerado bastante la ejecución y lo vamos a ver al final de año. La gestión de Luis Miguel ha estado acelerando el proceso, la inversión ha ido mejorando de manera muy significativa. Que debo significar que tendrá una participación estelar el Ministerio de Educación en la Feria Internacional del Libro, porque hemos orientado la temática este año en la literatura infantil. Para nosotros es muy importante crear el hábito del libro y la lectura en la temprana edad. Ahorita voy a hablar de la Mira feria. qué bonito el arte. Sí. Entonces, hablamos de eso. Fran Moya Ponce es el historiador a quien dedicamos, ¿no?, la feria en esta edición. Y bueno, para concluir la idea, hay una carencia, evidentemente, de recursos. El presupuesto anual del Ministerio de Cultura son unos 4.500, 4.700 millones, pero tiene muchas entidades adscritas. Hablamos de la Dirección General de Museos, la Dirección General de Bellas Artes, la Dirección General de Cine, hasta de cine, Radio Televisión Dominicana, la Biblioteca Nacional, los teatros, centros culturales, el Archivo General de la Nación. Y entonces tenemos 6 unidades viceministeriales con sus propias estructuras también. O sea que no dan, pero Colombia... Pero nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo desde el punto de vista gerencial para tener una presencia muy significativa a nivel territorial. Y voy a poner un ejemplo. Mira qué grande el Ministerio de Cultura. Sí, o sea, de dos extremos. Voy a poner dos extremos. Así como yo le anuncié a ustedes la apertura de una escuela de música típica, también tengo que decir que hemos conformado en una especie de residencia la creación de la Orquesta Sinfónica Juvenil. Tenemos 90 jóvenes que conforman esa orquesta. Y entonces estamos trabajando el arte clásico, pero también estamos trabajando el arte popular. Por tanto, para nosotros la cultura es muy abarcadora y estamos en ese propósito. Pero sí, necesitamos más recursos y hay ya una proyección de aumento presupuestario para el año 2026 por la diversidad de proyectos. Acabamos de inaugurar la 31ª Bienal Nacional de Artes Visuales. Esa bienal comenzó el 30 de agosto, se extiende hasta el 17 de diciembre, pero la Feria Internacional del Libro va del 25 de septiembre al 5 de octubre y desde el 19 de octubre al 30 de octubre el Festival Internacional de Teatro. Por tanto, hay una agenda cultural importante, la Feria Internacional del Libro. Del 25 ¿Le respondiste de septiembre, a Alba, que yo le interrumpí? Sí, ahora. Del 25 de septiembre al 5 de octubre en la Plaza de la Cultura, dedicado a Fran Moya Pons, la literatura infantil. Tenemos más de 600 actividades programadas, 182 puestas en circulación de libros. Tendremos distintas modalidades, charlas, conversatorios, tendremos microteatros alrededor del tema del libro, tendremos proyecciones cinematográficas alrededor de historias que tienen que ver con libros. Vamos a tener un pabellón de El Poder de las Buenas Palabras con una agenda para seguir debatiendo y discutiendo este tema que es de vital importancia. Me invito yo a eso. Claro que sí, Yo misma me tiene que invito. acompañarnos. Estamos suscribiendo en esta edición un convenio para la inserción de la Feria Internacional del Libro en el Circuito Internacional de Ferias. No es posible que el nombre de la Feria Internacional nada más sea de nombre. O sea que no estábamos dentro. Tenemos que hacer la práctica, no. Entonces, nosotros hemos fechado la Feria Internacional del Libro ya de manera fija, inamovible, a partir del 25 de septiembre. Todos los años en la misma fecha, para poder insertarnos en el circuito internacional y que los escritores internacionales vengan a la República Dominicana y los nuestros también ocupen un espacio. Ya tuvimos representación de escritores dominicanos en el Festival de Bogotá, en el Festival de Madrid.
vamos a estar también en el Festival de Guadalajara, y son espacios para promover la literatura dominicana que antes no teníamos. Por eso hablamos de la proyección internacional y esperamos que la familia acuda desde el 25 de septiembre al 5 de octubre en la 27ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo. La Feria del Libro. Guárdame una caseta que voy para allá. Aquí tenemos un bestseller, bueno, yo creo que el más grande bestseller dominicano, Freddy Aguas Vivas. Durísimo. Los Freddy, libros, tengo sí. un sobrino político, un asiduo lector de toda la obra de Freddy y bueno, le da mucho seguimiento a eso. Antes que nos vayamos, el libro más vendido en 3 ferias diferentes. Sí, tengo una pregunta que hacer, que es obligatoria. Cuando se hizo el tema de si sacar o no la ley de cine, mucha gente decía, Roberto, que sentíamos en Dominicana que el hacer películas pertenecía a un grupito en particular. Y por eso hubo mucha gente que dijo, a mí me importa que la ley de cine la quiten, etcétera. ¿Tú has hecho algo para que los accesos de nuevos talentos tengan acceso a recursos y se les sea más fácil producir películas? ¿En qué va eso? Miren, la ley de cine se mantiene. Por un tema ético y moral, yo me he separado. Está Amaury Sánchez, hemos designado a Amaury Sánchez, que es viceministro de Creatividad y Formación Artística, como presidente del CIPAC para manejar todo el tema alrededor de la ley de cine. Sí. Yo tengo algunas conversaciones, pero son ya de aspectos mucho más macros con la Dirección General de Cine, pero no inmiscuyéndome directamente en el desarrollo de la ley. ¿Pero esas críticas te había llegado a ti? Sí, por supuesto. La ley está dispuesta para todos los ciudadanos. Que usted tenga un acceso a una empresa que pueda aportar en el cine, y eso es una prerrogativa casi de carácter privada. Pero se le brindan todas las posibilidades y las condiciones a los jóvenes y a todos aquellos que tengan y muestren inquietudes. Claro, lógicamente debemos tener un presupuesto y hay un rigor que tiene que acoger, ¿no?, la ley y la propia Dirección de Cine para admitir esos proyectos. Nosotros estamos trabajando, hay un fondo que se prioriza en ese fondo. El Fonprocine prioriza a los nuevos cineastas, a los jóvenes estudiantes, y nosotros estamos procurando que la industria cinematográfica siga con una representación importante. Recién llegados nosotros al Ministerio de Cultura en el mes de marzo. ¿Cuál es tu candidato interno? Tú tienes un gran peso en la juventud del Partido Revolucionario Moderno. Sí. Internamente, ¿con quién te identificas? Ya que para el 28 tú no vas. Ya que no vas. Empieza así. Mire, dice él, yo soy amigo de todos aquellos que han mostrado alguna intención por aspirar a la candidatura presidencial. Yo soy un miembro de la dirección ejecutiva del partido, soy un hombre del presidente Luis Abinader. He llegado al partido, he llegado a la dirección ejecutiva de la mano del presidente Luis Abinader. Soy de los postulantes de Luis Abinader para la presidencia del partido el próximo año. Y en ese sentido, llegado el momento y una vez se escojan los candidatos, monolíticamente nuestra organización y nuestros aliados estaremos alrededor del compañero o la compañera que se escoja. Y repito, lo que debemos es mantener el trabajo enfocado en el gobierno, teniendo una armonía fundamental con el partido, y llegados los plazos electorales, entonces hablar de las candidaturas. Señores, se nota que hemos tenido un comunicador aquí durante esta hora de conversación que no se deja meter para lo hondo, que no cae en gancho. Y un precandidato presidencial. Para el 32. Un precandidato presidencial ahora o en el 32. Bueno, muchas gracias, Roberto Ángel Salcedo. Te deseamos éxitos en esta Feria Internacional del Libro, que se vendan cosas, que se vendan más libros que cosas. Es así, es así. Que dice Nicolás que siempre se vende de todo menos libros, que se vendan muchos libros. Es importante antes de irnos, señores. Sí. Miren, nosotros vamos a tener por primera vez en la Feria Internacional del Libro una sala de negocios para generar entre las editoras internacionales que vienen más de 400 sellos editoriales y puedan tener acceso, ¿no?, y relación con los escritores dominicanos. Para nosotros es muy importante la proyección de la literatura dominicana a nivel internacional. Genial. Pero guiones también podrían incluirse en esa. Fundamental. Que tengas tanto éxito en el Ministerio de Cultura como has tenido en tu vida profesional privada. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa, regresamos en breve. Para llevarlo a un 2.7% sobre la base de inversión de capital, sobre la base. Con el alma por delante.